Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido por Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes y amigos de Ciencia y Conciencia. Pues un miércoles más aquí estamos con todos vosotros para hablar, como no, de aspectos de la bioética que esperamos sean de vuestro interés en este nuevo año, tras las celebraciones tan entrañables que hemos vivido estas semanas pasadas. Pero bueno, desde este programa queremos solidarizarnos con todas las víctimas de la tragedia sucedida el domingo en Córdoba. Pues bueno, hay que tener en cuenta las circunstancias como la noche, que agrava el miedo, el sufrimiento de las personas, la desolación. Frente a eso, pues los habitantes de un municipio, Adamuz, pues entre otros, que se han volcado con las víctimas. Un abrazo a todas las víctimas y a los que con su ayuda han tratado de socorrer a todas las personas. Pues desde el lunes, las instituciones valencianas, en solidaridad con las víctimas, han realizado actos en apoyo y suspendido pues actividades que estaban previstas ya de antemano. Un abrazo a todos los que han sufrido ese zarpazo del dolor de esta tragedia, de este accidente, y que en Valencia también hemos vivido situaciones similares como el accidente del metro del año 2006. Pues bueno, para comenzar este programa, para colaborar, siempre contamos con nuestro compañero Fernando de la Torre, que es graduado social y máster en bioética por la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Carmen. A pesar de la tristeza y el dolor de esta tragedia, pues eso, ocurrida en Adamuz, en Córdoba. Pues sí, pero bueno, una oración por cada uno de ellos y todos los días, ¿no? Nos vamos a acordar de cada uno de ellos. Pues bueno, en el programa de hoy vamos a tratar el tema de la contaminación de mares y océanos, pues un análisis de sus causas más importantes, el transporte marítimo como herramienta mundial rentable, vamos a decirlo, para el comercio, ¿no? Y ahora pues ya pasamos a nuestra habitual sección de noticias, pues en la que tratamos de recoger aspectos de la actualidad con trascendencia bioética siempre. Pues queremos destacar esta noticia que nos viene de la web de ANDOC, que es la Asociación Nacional de Objetores de Conciencia. Está fechada en el pasado 14 de enero y que recoge aspectos reseñables que resaltó el Papa León XIV el pasado 9 de enero en el discurso de acogida a los representantes diplomáticos occidentales, destacando, entre otros, el siguiente titular: la objeción de conciencia no es rebelión, sino un acto de fidelidad a uno mismo. En su discurso, el Papa pidió el respeto por las libertades de conciencia y religiosa y denunció un nuevo lenguaje al estilo orwelliano, que en un intento por ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan. León XIV criticó que el lenguaje se está convirtiendo cada vez más en un arma con la cual engañar, golpear y ofender a los oponentes. Esto ocurre en nuestros hogares, en espacios públicos, en la política, en los medios de comunicación y en las redes sociales. El resultado de ello, según Prevost,
es que, especialmente en Occidente, el espacio para la verdadera libertad de expresión se está reduciendo rápidamente, algo que el pontífice calificó como doloroso. Y en sus palabras dice: estamos asistiendo a un auténtico cortocircuito de los derechos humanos. El derecho a la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa e incluso el derecho a la vida están siendo restringidos en nombre de otros pretendidos nuevos derechos, con el resultado de que el propio marco de los derechos humanos está perdiendo su vitalidad y dejando espacio para la fuerza y la opresión. Y recordamos, la objeción de conciencia no es rebelión, sino un acto de fidelidad a uno mismo. Además, denunció los ataques contra la libertad de conciencia, de la que hizo una férrea defensa, ya que permite a las personas rechazar obligaciones legales o profesionales que entran en conflicto con principios morales, éticos o religiosos profundamente arraigados en sus vidas personales. Puede tratarse del rechazo al servicio militar, en nombre de la no violencia, o del rechazo por parte de médicos y profesionales de la salud a participar en prácticas como el aborto o la eutanasia. Él nos dice: la objeción de conciencia no es rebelión, sino un acto de fidelidad a uno mismo. En este momento de la historia, la libertad de conciencia parece ser cada vez más cuestionada por los Estados, incluso por aquellos que dicen basarse en la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, esta libertad establece un equilibrio entre el interés colectivo y la dignidad individual. También pone de relieve que una sociedad verdaderamente libre no impone la uniformidad, sino que protege la diversidad de conciencias, previniendo las tendencias autoritarias y promoviendo un diálogo ético que enriquece el tejido social. El Papa también condenó la persecución de la libertad religiosa, que comienza a percibirse más como un privilegio que como un derecho, algo que está provocando la persecución de más de 380 millones de cristianos en todo el mundo, especialmente en peligro África y Asia. Pero el Papa no se limitó a condenar explícitamente la violencia yihadista contra los seguidores de Jesús. Denunció la sutil discriminación religiosa contra los cristianos en los países más desarrollados. Y dice: a veces se les restringe su capacidad de proclamar las verdades del Evangelio, por razones políticas o ideológicas, especialmente cuando defienden la libertad, la dignidad de los más débiles, los no nacidos, los refugiados y los migrantes, o promueven la familia. Además, denuncia contra el aborto y la maternidad subrogada, y Prevost también mostró su profunda preocupación por el dinero destinado a financiar la movilidad transfronteriza con el fin de acceder al llamado derecho al aborto seguro. En este sentido, León XIV señaló que considera deplorable que se asignen recursos públicos para suprimir la vida en lugar de invertirlos en apoyar a las madres y a las familias. El Papa fue especialmente contundente al denunciar el negocio de la maternidad subrogada, ya que al convertir la gestación en un servicio negociable, se viola la dignidad de ambos, tanto del niño, que queda reducido a un producto, como de la madre, al explotar su cuerpo y el proceso generativo y alterar la vocación relacional original de la familia. Pues sí, la verdad es que creo que no ha dejado títere La verdad que no. con cabeza, ¿eh? Bueno, pero bien. No, yo creo nos que encanta que tengamos un papa que habla tan que claro, sea ¿no? valiente y que además creo que procede mucho en estos tiempos que nos Claro que estamos sí. viviendo. Bueno, y nuestra segunda pregunta, nuestra segunda noticia nos viene bajo el titular: Australia pone fin a la financiación pública de los medicamentos para la castración química infantil, siguiendo el ejemplo de Queensland. La noticia, la hemos traído de Bioética Blog, está fechada el 7 de enero del presente año. En ella explica cómo el territorio del norte de Australia dejará de financiar los medicamentos para suprimir la pubertad o las hormonas del sexo opuesto para los niños, tras la advertencia basada en pruebas de Queensland y medidas similares adoptadas por autoridades internacionales. Los niños del territorio del norte, Australia está dividido en varios estados y, en fin, en concreto estos, los del territorio del norte,
ya no tendrán financiación pública en los medicamentos para suprimir la pubertad, ni en las hormonas del sexo opuesto financiados con fondos públicos. El ministro de Sanidad anunció esta medida decisiva justo antes de Navidad, alineando la política del territorio del norte con la de Queensland, que alcanza algo más de 5,5 millones de población, y otras jurisdicciones, entre ellas Nueva Zelanda y una serie de países europeos también. El cambio se produce tras una revisión independiente realizada en este estado de Queensland, que pone de relieve la escasa evidencia que respalda este tipo de tratamientos para menores. En otros lugares se han dado casos en los que se ha tratado a niños de tan solo 12 años fuera de las directrices clínicas, incluso sin el consentimiento de los padres, declaró el ministro de Sanidad a un medio informativo. Y añadió: los niños de esta región merecen crecer libres de estas prácticas peligrosas, impulsadas por ideologías y con consecuencias irreversibles. El cambio de política en esta región, con una población algo mayor de 250,000 de habitantes, solo afectará a un puñado de adolescentes. El cambio que se produjo en Queensland fue el fruto de una revisión sobre la evidencia científica que respaldaba estos fármacos, llegando a la conclusión de que la base empírica sigue siendo limitada, señalando que hay una escasez de pruebas sobre otros riesgos o beneficios a largo plazo en estas intervenciones. En medio de todo esto, en el Reino Unido se está llevando a cabo un ensayo bajo el título de Pathways para comprobar cómo estos tratamientos afectan a estos jóvenes. Queensland, a la espera de resultados del Reino Unido de este estudio, optó por prorrogar la prohibición hasta el año 2031. El territorio del norte se alinea con las autoridades mundiales de países como Reino Unido, Francia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia, que han endurecido las regulaciones sobre la prescripción de medicamentos para la castración química a niños y adolescentes, siguiendo una tendencia internacional cada vez más cautelosa. La medida también refleja las preocupaciones planteadas, entre otros, por el Australian Christian Lobby, que ya en octubre del 2024 solicitó al Gobierno del Territorio del Norte que la suspensión de todas las transiciones médicas y quirúrgicas de menores se llevase a feliz término. Y bueno, esta es la noticia. La verdad es que tampoco soluciona el problema de fondo, ¿no? Porque los tratamientos siguen existiendo de momento, pero bueno, por lo menos ya no se dedica dinero público a esos menesteres, ¿no? Por ahí se empieza a ver si se consigue de alguna manera acabar con esa lacra. Pues sí, vamos a ver si, poco a poco todos los demás, no solo en Australia, sino todo el mundo, pues van dándose cuenta de estas cosas y de estas políticas y sobre todo del dinero de todos, que no se dedique a esto, ¿no? A maltratar a estos niños adolescentes, sino a buscar alternativas. Pero bueno, hoy tenemos el tema que vamos a contar a todos los oyentes, que tiene sin duda una gran trascendencia. Pues en las últimas décadas ha estado fuera del programa de las organizaciones políticas que hace tiempo debían haber velado por la importancia del cuidado de los mares y de los océanos de una manera global, con medidas que afronten seriamente la grave contaminación y que ésta se ha convertido en sistémica. Pues han prevalecido siempre los intereses de las grandes compañías, cuyo negocio se ha fundamentado en reducir al máximo los costes del transporte, recurriendo a prácticas graves para el ecosistema marítimo. Resulta una fuerte incongruencia hablar de cambio climático sin tener en cuenta la afectación de este sector en el balance mundial de la contaminación. Bueno, sin tener en cuenta o porque conviene, ¿no? Nos hacen movernos menos, pero luego, claro, los transportes por mar, Claro. Sobre todo las mercancías, en realidad. Las mercancías son miles y miles y miles de contenedores diarios que se mueven por los mares, que muchos caen. Uh-huh. Y el problema es que se abarata tanto el transporte que al final acaba cayendo todo, no la mercancía, sino todo el fuel, todo de los barcos, claro, acaba contaminando. Pero eso, claro, como no lo vemos, solo lo vemos si hay alguna... Pasa mar adentro, y al pasar mar adentro, si los medios no nos lo cuentan, no nos enteramos. Claro, o hay una desgracia como el Prestige, sí, o algo así, o no acabamos viendo, porque eso del Prestige estará pasando en medio del mar. Lo que pasa es que, no lo vemos. Nadie tiene alcance y los que tienen alcance no nos lo enseñan. Entonces, por eso que pensamos que en un tema como la bioética era importante también ponerlo delante en
de nuestros ojos, ¿no? Es decir, vamos a hablar de esto está pasando. Parte totalmente de la forma de pensar cristiana, ¿no? Católica, claro. Porque es el cuidado del ambiente, ¿no? Claro. De nuestro mundo, de nuestra tierra. Entonces, es fundamental. Pues bueno, de esto es de lo que os vamos a hablar, pero antes que nada vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Bueno, os podéis poner en contacto con nosotros siempre que queráis escribiendo a cienciayconciencia@radiomaria.es. Bueno, nos podéis escribir qué os ha parecido el tema, si nos proponéis algunos temas también o cualquier crítica, lo que queráis, que todo es bien recibido. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que es pues bueno, la importancia del cuidado de los mares y los océanos de manera global. Pensamos que hay medidas que se deben afrontar seriamente porque hay una grave contaminación y que bueno, se está convirtiendo pues, en sistémica. Siempre ha prevalecido los intereses de las grandes compañías, pues, cuyo negocio se ha fundamentado en reducir al máximo los costes del transporte, pues recurriendo a prácticas graves para el ecosistema marino, ¿no? Entonces, pues bueno, como siempre vamos a intentar dar una definición de lo que se considera contaminación marina. Vamos a ver qué es. Y es la contaminación que afecta a los mares y a los océanos desde la zona de rompientes hasta el mar abierto, o sea, desde la playa, por así decirlo, de lo que conocemos, hasta el mar abierto. Incluye lo que se produce pues, en las costas, en los puertos, en las plataformas pesqueras, industria, navegación, en las zonas marítimas. También se producen por la desembocadura de los ríos, pues las acequias y emisarios no suficientemente depurados. Afecta de manera global, por lo que se necesitan convenios y actuaciones pues siempre de carácter mundial, ¿no? Hoy vamos a centrarnos en la contaminación marina, que es fruto de la actividad de los barcos, que transportan tanto mercancías como pasajeros, como pesca y otros de la que, como decíamos, se habla poco en los medios de comunicación, que luego iremos analizando algunas de las razones de este olvido desde hace décadas. Es verdad que no nos vamos a
a fijar tanto en el tema de la pesca, sino en el tema de las mercancías, las grandes mercancías, que son las que día y noche, sin parar, están moviéndose en el mar, ¿no? Y en las que hemos visto hace poco también en televisión, en medios de comunicación, cómo se pierden barcos y barcos y barcos que llevan miles de toneladas de mercancías, ¿no? Y claro, y eso ya nadie lo rescata del mar, se queda ahí de por vida, ¿no? Pues la contaminación marítima produce efectos en la tierra, en el mar, en las sustancias y en la contaminación acústica y también en el aire. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, vamos a dar algunas cifras orientativas porque cada organismo, bueno, da sus cifras, ¿no, Fernando? Sí, la verdad es que cuando los temas que son así un poquito complicados para algunas personas, o sea, para algunas entidades, pues cada uno da sus cifras, ¿no? Siempre, Entonces, siempre. Cada uno pues trata de hablar de las cifras que le favorecen, ¿no?, en su postura. Bueno, en primer lugar, se estima que en el sector del transporte marítimo de mercancías operan mundialmente aproximadamente unos 90.000 barcos anualmente. Decimos que es una cifra oficiosa, que posiblemente sean más, pero bueno, de alguna manera hay un consenso en hablar de esa cifra aproximada, ¿no? La contaminación del aire por parte de los barcos es generada por motores diésel de un tamaño gigantesco que normalmente queman fuel oil con alto contenido de azufre y que recibe el nombre de bunker oil, cuya combustión genera, entre otras sustancias, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, además de monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos y partículas derivadas de la combustión, lo que produce la creación de aerosoles y reacciones químicas secundarias en la atmósfera. Además, el fuel oil, también conocido como búnker de combustible pesado, se produce a partir de una destilación más pesada del petróleo crudo. Es más denso y viscoso que el búnker diésel, lo que lo hace menos adecuado para motores más pequeños. El fuel oil se utiliza principalmente en motores de grandes buques y plantas de generación de energía, ya que puede generar más calor y energía debido a su mayor contenido de carbono. Hay barcos que pueden llegar a quemar hasta 200 toneladas por día de combustible, lo que obliga a recurrir a combustibles baratos, evidentemente. Estos motores pueden funcionar además con cualquier sustancia que pueda combustionar, desde gas a barro de carbón, o sea, lo que le echan en las calderas funciona. Este fuel oil residual solo es utilizable en estos motores, además. Es como si dijésemos que son los restos que quedan tras todo el proceso de refinado del petróleo en bruto y, por tanto, es el doble de barato que cualquier otro combustible. Tiene un alto contenido de azufre, desprende muchas cenizas, materiales sobrantes, partículas e incluso un poquito de agua y, por supuesto, es súper espeso. Por eso no lo podemos usar en los coches, evidentemente, sí, porque sería muy llamativo. Habría que cambiar. Lo veríamos todos. Y habría que cambiar además totalmente el sistema de funcionamiento de un motor, porque es que es un diésel, o sea, es un fuel oil que le das la vuelta y no se cae así como así, ¿eh? O sea, madre mía. Muy denso. Bueno, y referente a esto, a nivel de la salud de las personas, la EPA, en este caso es Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, considera los humos de la combustión de este diésel marino como un posible cancerígeno en humanos, además de atentar contra los estándares de calidad del aire. Del total de emisiones globales al aire, el transporte marítimo representa del 18 al 30% del óxido de nitrógeno y el 9% de los óxidos de azufre. Y en opinión de la portavoz de la Coalición Medioambiental Europea, Seas at Risk, o sea, mares en peligro, un barco emite alrededor de 50 veces más azufre por tonelada de carga que si la transportase un camión. O sea, igualdad de peso de transporte, pues eso, un barco para transportar esa tonelada emite 50 veces más azufre en concreto. Estamos hablando del azufre por tonelada de carga que si la transportase un camión. ¿Y qué significa lo de agua de lastre? Sí. El agua de lastre es lo que normalmente cuando un barco va un poco vacío se suele rellenar la parte baja de la quilla con agua. Son unos depósitos que le dan una estabilidad, porque claro, al tener peso abajo es más resistente a los vuelcos, ¿no?, posibles, porque además cuando estamos hablando sobre todo de barcos con un montón de contenedores que sobrepasan muchos metros. Que son una finca de 10 pisos a lo mejor, sí, que eso es altísimo. Entonces, claro, necesitan tener una quilla que lo pueda equilibrar en los balanceos y sobre todo si el mar está un poco picado ya es peligrosísimo, claro, ¿no?
fin, pues eso es. Y entonces esa agua muchas veces luego toca vaciarlas y entonces, pues claro, esa agua transporta un montón de material biológico, de plantas, animales, bacterias y todo, etcétera. Entonces, claro, si no se hace en sitios adecuados, pues se está contaminando también el mar, ¿no? Con todo eso, porque son muchas toneladas. Porque damos por hecho que se vacía en el mar. Pues posiblemente. Lo que pasa es que, claro, tampoco... Pero normalmente, nadie lo va a reconocer. Si el barco necesita en un determinado punto descargar eso, pues tendrá que hacerlo. Y ya está, lo hará en mejor zona, peor zona, lo que sea, en fin. Eso ya es sentido de lógica, ya no podemos decir más, ¿no? Luego, otro aspecto de la contaminación marítima es muy importante, es la contaminación acústica. La contaminación acústica ha sufrido un incremento cada vez mayor. Digamos que tenemos que recordar que el ruido de los motores de los barcos bajo el agua se oye con mucha mayor intensidad que al aire libre, porque claro, al ser un líquido mucho más denso el agua que el aire, digamos que se expande a un nivel mucho más. Vamos, todo lo hemos probado. Cuando estás en la playa y va una barca por ahí, una fuera borda, metes la cabeza bajo el agua y oyes el motor como si lo tuvieses en la cabeza, ¿no? Sí. Pues eso hay que imaginar que les pasa exactamente igual a los peces, sobre todo pues peces que son migratorios, cetáceos, ballenas, tiburones, o sea, delfines, o sea, todos esos, y esa es la explicación, ¿no? Y entonces, de muchos accidentes que están pasando con esas especies, ¿no? Según esos estudios, para la conservación de las especies migratorias, consideran que esos ruidos que alcanzan grandes distancias interfieren en la orientación de las especies marinas, que se orientan mediante el sonido en general, por ejemplo, los mamíferos marinos, y con sonados casos de ballenas y otras especies que se desorientan y acaban varadas en las costas y playas, porque la comunicación entre sí queda interrumpida. O sea, es como si ellas tuviesen dentro del agua el mismo nivel casi en decibelios que tenemos nosotros cuando pasa un reactor por encima de nuestras cabezas. Entonces, claro, en ese sonido tan brutal para ellos, que además tienen un oído muy desarrollado, pues tienen que comunicarse, se hace imposible. Entonces, claro, se pierde cuando un jefe de manada, por así decirlo, una ballena, pues se confunde porque ya su sistema de detección ya no funciona bien, pues van todos detrás de esa jefa y acaban, pues son esos casos de cetáceos que estamos viendo en los informativos muchas veces, ¿no? Que se han quedado varadas, ¿no? Entonces eso es muy importante porque el tráfico marítimo en cuestión de pocos años se ha multiplicado, pues ni se sabe por cuánto, ¿no? Y por eso ha aumentado todos esos casos, porque además no están haciendo su itinerario correcto, habitual, de viajar hacia aguas más cálidas o de corrientes y tal, donde hay más alimentación. Por ejemplo, porque que se alimentan con plancton, pues tienen que buscar zonas donde más haya, ¿no? Y eso su instinto les guía. Pero claro, si no pueden comunicarse, pues al final se pierde la mitad por el camino, pobres, o sea, es muy duro. Y luego aparte, conectado también con esto de la fauna marina, pues es el peligro de colisión, que también se da. Porque claro, un barco va a su ruta y entonces, como esos animales tampoco pueden calcular exacto la trayectoria que lleva un ruido que va moviéndose por ahí, pues muchas veces se cruzan por delante, pasan, y bueno, y los destroza el barco, evidentemente, ¿no? Y hay muchos casos de animales muertos, ¿no? Por culpa de eso. Bueno, y también tenemos que destacar que aunque tampoco es frecuente, o por lo menos no sabemos de mucha frecuencia, porque no pasa siempre muy cerca de las costas, los derrames de petróleo, ¿no? Que también sus efectos son graves porque acaban formando sedimento en los fondos. Sí. Pues claro, eso ya lo hemos vivido en España, en Galicia, difíciles de limpiar, se han descubierto bacterias capaces de transformar el petróleo derramado en sustancias menos contaminantes, y aquí es una buena noticia al respecto. Aunque los microorganismos degradadores de petróleo están esparcidos por todos los océanos, por lo general se encuentran en bajas proporciones en el ambiente. Pero curiosamente, cuando hay un derrame de crudo, se estimula su crecimiento provocando florecimientos de microbiota que degusta el petróleo. Es algo increíble. Iba a decir, hay gente para todo, pero la naturaleza es increíble. Es sabia. Algunos microorganismos son denominados facultativos debido a que pueden cambiar su alimentación habitual por petróleo. Y también existen los obligados, que metabolizan estrictamente petróleo y solo crecen utilizando los hidrocarburos como sustrato, ¿no? Es increíble. Es increíble, Esto explica también por qué esas manchas del Prestige y todo eso histórico, también el Exxon Valdez, todo eso, cómo no han
hecho muchísimo más daño de que debían haber hecho. Y Ya. es porque el propio mar se defiende con esos microorganismos, que es increíble. O sea, yo cuando nos explicaron esto, es algo que dice, ¿se alimenta de petróleo? Pues sí, lo degrada, se nutre y Claro. punto. Y entonces, en un se determinado sanea. periodo, es capaz de sanear un determinado sitio con unas Y no manchas. podemos olvidar las aguas residuales, ¿verdad? Por supuesto. Aquí interviene mucho también, ¿no? Porque los barcos, evidentemente, Claro. tienen que desaguar o en grandes depósitos y luego llevarlos a... Bueno, no creo yo que los cojan. no. Cuando es un barco pequeñito, pues sí, evidentemente Sí, sí. claro. Yo estoy convencida que eso se hace. Pero cuando es un gran crucero, Pues eso, por ejemplo, aquí sí que yo creo que está bastante más avanzado el reciclado, la protección un poco en los grandes cruceros, ¿no? Que juntan ahí un montón de miles de personas, pueden ir 3.000 o 4.000 personas en un crucero de estos, ¿no? Entonces ahí funciona mucho mejor el tema del reciclado y sobre todo consumir cosas que realmente no obliguen luego a un reciclado más profundo, sino que sean más bien desechables o esto que se puede luego pues descargar, ¿no? En determinados contenedores o puertos o sitios, ¿no? Entonces, en los cruceros, y ahora una tripulación de 15, 20 personas que está atravesando el océano tal, pues lo tiene más complicado, ¿no? Aunque también tiene mucho menos consumo. O sea, el consumo Claro. que tiene un crucero de estos No es lo mismo. es brutal, ¿no? O sea, Pero luego también entre los residuos sólidos se incluyen el papel, el cartón, las latas de aluminio, los plásticos, bueno, y un montón más, ¿no? En concreto, en los cruceros se utilizan un control de los residuos, que es lo que tú decías, sí. reduciendo pues la utilización de productos difícilmente reciclables. Claro. La disminución al máximo de desechos, se usa la incineración Sí. y, pues claro, se aplican normas estrictas en el sentido de los residuos sólidos, ¿no? Ojo. Y luego, por último, en los barcos el aceite muchas veces se acumula en la zona de máquinas Sí. y se mezcla con el agua de la sentina, Sí. que es la zona más baja del casco, que es lo que hemos comentado antes también. Sí. Y donde va a parar todos los fluidos. Sí, de por sí, líquidos. aunque no los depósitos, digamos que lo que son toda la sala de máquinas, digamos, tiene un fondo de agua para hacer que no se quede el aceite pegado ahí, Claro. ya que luego sería imposible. Entonces, con esa agua, de alguna manera es más fácil, además, de eliminar esos residuos, ¿no? Claro, pero eso antes de arrojarla al mar, pues se debe filtrar. Claro, las sentinas son justamente muchos orígenes de pequeñas contaminaciones de los barcos que en un momento dado necesitan hacer limpieza, la hacen en alta mar y allí a Y que te esto es veo, lo que ¿no? hay. Exacto, ese es el agua de la sentina. Pues bueno, está siendo muy interesante esto de la contaminación marítima y pues bueno, vamos a escuchar un poco de música, reflexionamos también un poco, ¿no? Porque cuando te sientas a veces y reflexionas de lo que alguien está hablando o incluso en la radio, empiezas a caer en momentos en los que has vivido alguna situación así y a lo mejor en la vida habitual de cada día no caemos. No lo valoramos en ese Pero de momento. repente nos sentamos, lo reflexionamos y seguro que sí. Así que enseguida estamos con vosotros.
Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos hablando de los temas de bioética, que últimamente estamos haciendo temas, entre comillas, más impactantes, que nos afectan más en nuestra vida. Y hoy estábamos hablando sobre la importancia del cuidado de los mares y de los océanos de una manera más global. Pues estábamos pensando en medidas que afronten seriamente la grave contaminación, que se ha convertido mucho, digamos, en una contaminación más sistémica, ¿no? Que no la tenemos al lado, pegada a nosotros, y por eso no la vemos y hay veces que no hablamos de ella porque no nos afecta, entre comillas, aunque sí que nos afecta, porque el transporte, por así, de mercancías, cada vez intentando bajar los costes, contamina más y esas mercancías, o a veces caen al mar o algo, pues hace que la calidad marina sea peor y eso sí que nos afecta, no tanto por las playas, para el disfrute, sino los animales que están en el mar. Pues bueno, como unas conclusiones podríamos decir que en la actualidad el transporte marítimo sigue creciendo debido al abaratamiento, entre comillas, ¿no?, de los costes. Su incidencia en el precio final de los productos tiende a reducirse, lo que hace posible comprar bienes producidos a miles y miles y miles de kilómetros, pero a precios inferiores a los producidos en este propio país, en este o en donde esté cada uno, ¿no? Todo ello gracias a un transporte más económico. Pero, ¿cuál es, por así decirlo, por diferentes causas, ¿no, Fernando? Sí. Entonces, la primera causa sería la utilización de la llamada bandera de conveniencia, que aporta una reducción considerable del coste de la vida marítima. ¿No es así, Fernando? Sí, la verdad es que esto, bandera de conveniencia, además lo dice el propio epígrafe, ¿no? O sea, es una bandera que no se corresponde realmente ni con los propietarios del buque fletado, ni de qué país, ni nada, en realidad, sino que es, una figura jurídica que se lleva ya utilizando tiempo y que de alguna manera produce un coste mucho más reducido, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque al barco estar adscrito, fletado en una bandera de conveniencia que llamamos, todo lo aplicable dentro del buque, de todo lo que suceda, incluida la tripulación y sus sueldos, salarios, derechos, etcétera, todo está en función del país y de la legislación que tenga ese país al respecto. Es decir, que uno puede estar toda la vida navegando bordeando Estados Unidos, pero si tiene una bandera de conveniencia de Panamá, de Bahamas, de Liberia, por ejemplo, que son países que tienen muchos barcos de conveniencia, ¿no? Pues entonces no se le aplica para nada ni la jurisdicción a nivel social, me refiero de derechos, del trabajador, de sueldos, de seguridad, en fin, no rige para nada, ¿eh? Entonces, claro, ese es el problema de la bandera de conveniencia, que está muy bien para el beneficio de las grandes empresas que mueven muchas materias. Y eso les permite, pues claro, si un trabajador marino en su país podría ganar, vamos a suponer, $100 al mes, pues aquí a lo mejor cobra 200 o 300 y con eso luego va allí a su país y es el rey del mambo, ¿no? Pero claro, también en unas condiciones muy, muy duras, ¿eh? En fin. Claro. Y bueno, pues tiene varios aspectos, ¿no? Que vale la pena señalar, ¿no? La legislación aplicable, como decíamos, a los marinos que realizan las travesías, normas, sueldos y condiciones laborales que se regulan por las condiciones propias del país. Generalmente, estas banderas de conveniencia pertenecen a países subdesarrollados con un tratamiento impositivo muy favorable al armador del buque. Claro. Y luego no nos podemos olvidar de que los buques cada vez tienen mayor capacidad y cada vez pues hay cantidades como 18.000 contenedores por viaje, pues sí, que es una barbaridad. Parece increíble, pero es así, ¿eh? Estamos hablando de buques de 400 metros de eslora, que es de lo máximo que se está construyendo ahora. O sea que el mismo Titanic cabría en el casco de ese buque. Mía. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Es una gran comparación. Y claro, ahí... Y además ese uso, que claro, es verdad que facilitan enormemente la carga y la descarga y la distribución. Sí. Pero con una reducción histórica de los tiempos, además en los muelles, con lo que en un par de días puede haber descargado la mercancía original y a su vez cargar
nueva mercancía con nuevo destino. Sí. O sea, el invento de los contenedores ha sí, sido totalmente revolucionario. Totalmente. A la hora de la descarga y la descarga, lo que antes a lo mejor se empleaba casi un mes descargando mercancías de un barco, ahora en 24 o 48 horas te ha descargado todo con los Porque contenedores. Además hay que cargar para de vuelta otra vez. Y está controlado muy bien cada cosa para dónde tiene que ir. Por eso los camiones ahí, boom, cargan, cogen y que eso está muy bien el combinado barco, contenedor, camión. Ya. Está todo muy... Y como tú decías antes de los números, pues se estima que el 90% de lo que consumimos nos llega a través del transporte marítimo. Por supuesto. O sea, que se puede decir que ha tomado el control de toda nuestra sociedad desde la importante vertiente que es el consumo, sobre todo en Occidente, que es la sociedad más influenciada por la sed de consumir. Hay barcos especializados en el transporte de contenedores que llegan a transportar hasta 80.000 toneladas de productos que, debido a los bajos costos de fabricación, especialmente en Asia, unido al bajo coste de transporte, hace que el precio final sea muy económico y facilite el consumo por el poder adquisitivo. Anualmente se transportan más de 500 millones de contenedores repartiéndose por los más de 4.500 puertos de los distintos países. A destacar también que hay una pequeña parte de contenedores que acaban cayendo al mar. Antes estábamos hablando que serían unos 1.300 anuales, más o menos. Sí, es una media también, porque cada año no caen exacto, pero aproximadamente. En comparación al total de contenedores que se mueven, pues es irrisorio, ¿no? 1.300 a 500 millones, ¿no? Sí. Pero claro, son contenedores que se van acumulando anualmente en los fondos marinos y que no se recuperan jamás porque no se va a utilizar ni un euro en ir a recogerlo. Y que cuando se deteriore el envoltorio del contenedor, no sabemos lo que puede salir de ese contenedor. Puede ser desde mercurio o sustancias muy fuertes, muy malas, muy contaminantes, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, el transporte marítimo es fundamental para el comercio y representa el 80% del transporte mundial de mercancías, pero esta industria es al mismo tiempo una fuente importante de contaminación, particularmente de gases nocivos para el medio ambiente y para las personas, y nadie nos está diciendo nada. En el año 2023, las emisiones de gases derivados del transporte marítimo aumentaron un 20% respecto a los 10 años anteriores. Y esto lo dicen Naciones Unidas, no lo decimos nosotros. Y proyecciones publicadas también por la Agencia Europea de Medio Ambiente apuntan que pueden llegar a un 17% de las emisiones mundiales en 2050 si no se toman medidas para reducir la contaminación del sector. Y podríamos decir que, en particular, las emisiones de carbono negro o hollín del transporte marítimo, cuyo residuo surge tras la quema de combustibles pesados, en los buques se libera en estado gaseoso y sólido. Tanto como gas y partículas sólidas son muy perjudiciales para la atmósfera y para las personas. ¿Qué se puede hacer, Fernando? Sí, eso es importante, a ver qué podemos hacer, ¿no? Yo me quedo con la sensación de ¿qué hacemos? Claro, vamos a hacer algo. Es que es una situación realmente esto. Que la población, por falta de información, hemos vivido bastante a espaldas, porque además no lo vemos nosotros diario, ¿no? Entonces, y a lo mejor nos lo estamos comiendo en el pescado, claro. No hemos tenido una referencia muy clara y evidente, ¿no? Salvo cuando sacaban ahí un ave toda llena de petróleo, porque había habido eso en las orillas y tal, pero salvo esas imágenes que sin duda se nos quedaron grabadas, poco más se ha hablado de este tema, ¿no? Bueno, pues el organismo que debería y está encargado de controlar todo este tráfico, sobre todo del tema de los contenedores, que es lo que más en este momento más flujo hay, es la Organización Marítima Internacional, con las siglas OMI, y es la agencia especializada de Naciones Unidas responsable de desarrollar las normas que consigan un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación. Con referente a esta organización, hemos de decir que parece ser que ya quieren ponerse un poquito al día de lo que hay que hacer, y el pasado año, en concreto el 11 de abril del 2025, se estableció un marco jurídicamente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques en todo el mundo, con el objetivo de alcanzar emisiones netas nulas para 2050. Hay años, pero esas buenas intenciones no sabemos, ¿no? Y este acuerdo, que debería ser ratificado el pasado mes de octubre, es el primero del mundo que combina los límites obligatorios de emisiones y la fijación de los precios de carbono en todo un sector. Es decir, impondrá una tasa de emisiones a los buques que la incumplan
y recompensará a los buques que quemen combustibles más limpios, ¿no? Estas medidas estaba previsto que fuesen adoptadas formalmente en octubre de este pasado año, 2025, para que pudiesen entrar en vigor en la fecha prevista, que es en 2027, y en el que serán obligatorias para los grandes buques que superan las 5.000 toneladas de arqueo bruto, que además son los que contribuyen al 85% del total de las emisiones de CO2. Estamos hablando solo de CO2, no hablamos de azufre y de otras emisiones, que también son muy perjudiciales. El acuerdo busca alcanzar esos objetivos en la estrategia de la OMI sobre la reducción de esas emisiones y acelerar la introducción de combustibles, tecnologías y fuentes de energía de emisiones nulas o casi nulas, y apoyar una transición justa y equitativa. Es importante tener en cuenta que la OMI está cofinanciada, por una parte, por los países miembros de dicha organización. Volvemos siempre a todos esos conflictos, ¿no? Y por otra, por la ONU. El total que aporta cada país, además, está directamente relacionada con el tamaño de la flota de cada país. Es decir, que esa OMI fundamentalmente está constituida por representantes de Panamá, de Liberia, de todo, o sea, es decir, de que Panamá. al final tendremos que pagarlo a los consumidores, ellos seguirán contaminando y no va a pasar nada. O sea, que no vamos a tener más remedio que darles una posibilidad de buena intención, pero la verdad es que, claro. Esto es y perdónenme el comentario, ¿no? Pero esto es como que todos contaminamos muchos, tenemos que reciclar, tenemos que pegar los tapones en las botellas para que no acaben en el mar, tenemos que pagar las bolsas de plástico, no podemos usar plástico, solo cartón, y que luego ellos pues no paran de hacer viajes en barco, viajes en avión, que es lo que más contamina, ¿no? Claro. Y el ciudadano de a pie está pagando la broma. O sea, al final, hombre, yo espero que a lo mejor estoy un poco pesimista, pero me gustaría pensar que a ver si se pueden hacer las cosas un poco mejor. Pues sí. Porque al final siempre paga el pato él mismo y no se cambian las cosas. Porque ellos no paran de viajar en avión. Claro. Y nosotros aquí en casa intentando no tener coche, no usarlo, solo transporte público, yendo en bici. Claro. ¿Para qué? ¿No? Sí. Además es que es importante, primero además porque parece que siempre los responsables y culpables siempre de todas las contaminaciones somos los seres humanos, ¿no? Claro. A nivel individual. Pues no. Entonces aquellos, en la legislación esta que se pretende aplicar en el 2027, los buques que emitan por encima de los umbrales fijados pueden equilibrar su déficit de emisiones mediante diversas acciones. Una de estas es aportando contribuciones al fondo Net Zero, que recaudará los precios de las emisiones para recompensar a los buques de emisiones bajas. Apoyar la innovación, la investigación, las infraestructuras y las iniciativas de la transición. Esto siempre es lo mismo. Siempre el recurso es una penalización, una multa, pero es que es muy difícil y tampoco no hemos profundizado mucho en esa legislación porque además todavía no está aprobada. Pero habrá que ver quién aplica esa legislación. Claro. Si es un organismo independiente o es la propia OMI, claro, que tiene una comisión para esas cosas. Entonces, bueno, en resumen, al final, la flota que hace o dedicada al transporte marítimo pues debe cambiar su tecnología, dejando de utilizar combustibles supercontaminantes, reducir la contaminación acústica para la vida submarina, incluir sistemas de detección y alerta temprana para no embestir animales en peligro de extinción, como ballenas, orcas, sistemas de depuración de los residuos para no arrojarlos al mar y, a ser posible, disminuir el tráfico de embarcaciones, educando a la población hacia los consumos razonables. Con lo cual, los costes de explotación aumentarán, perderán atractivo para las empresas, lo que puede llevar a que estas empresas no cumplan con estos acuerdos y con estas normas, ¿no? Está claro que si los más interesados económicamente en el transporte marítimo son los mismos que legislan sobre su actividad marítima, quien obligará a que se cumpla lo aprobado, pues no sabemos quién es o quién lo va a hacer. Uh-huh. Pues quién invertirá el capital necesario para la renovación de esos aproximadamente 90.000 navíos de la actualidad. ¿En cuántos años se llevará a cabo? Pues son todo interrogantes, ¿no? Que deberán despejarse en los próximos años si realmente se pretende reducir de forma significativa los niveles de contaminación marítima. Uh-huh. La verdad es que yo creo que este tema es muy importante porque nos afecta mucho. Sí. No lo vemos.
pero está ahí. Claro, es que ha sido un poco el gran olvidado de la contaminación, digamos, porque se ha mantenido así un poco apartado, no se ha hablado mucho apenas, y lo que estamos viendo es que precisamente es una contaminación muy grande. Claro. Para poder comprarte un jersey o unos pantalones vaqueros aquí en España por 9 euros, que vienen de China o de cualquier otro país del de Asia, ¿cómo pues se explica eso? No viene en avión ni viene por mar. O que tú pidas por una empresa de estas de distribución cualquier cosita de China, sí, te tarda un mes y pico en llegar. Ahora entiendes por qué tarda un mes y pico, porque vienen en barco. Entonces, claro, la cantidad de toneladas que pueden meter en un barco de esos de productos es increíble, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, como no tenemos el tiempo en Radio María eterno, que estamos aquí todos los días, no podemos. Entonces, bueno, escríbanos si quieren a cienciayconciencia@radiomaria.es y nos dicen qué les ha parecido este tema, si les afecta, no les afecta, si quieren que profundicemos sobre este tema, porque se puede profundizar todo lo que nosotros queramos, sí. Pero por lo menos para tener una primera visión pensamos que pues este ratito nos ha servido para dar pequeñas pinceladas sobre él, pero bueno, también pueden escuchar otra vez este mismo programa o cualquier otro de Radio María, que todos son buenos, entrando en la web www.radiomaria.es/podcast y buscan Ciencia y Conciencia. Pero bueno, como saben, estamos llegando a nuestro final, por no decir que ya nos pasamos de tiempo, y siempre les hacemos un ejercicio de bioética práctica. Y hoy les vamos a proponer que para la próxima quincena que reflexionéis sobre las propuestas que hemos enunciado como forma de disminuir progresivamente la contaminación marítima y si urge tomar medidas efectivas al respecto. Nos encantaría que nos enviéis los correos a cienciayconciencia@radiomaria.es diciéndonos qué os ha parecido el tema, si queréis que profundicemos o busquemos otro, y sobre todo que hagáis este ejercicio de reflexionar sobre las propuestas que hemos dicho. Pues nada, Fernando, nos vamos rápidamente. Muy bien. Porque toca escuchar las noticias de Radio María. Y muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Y bueno, a todos vosotros, nada, os oímos y os esperamos en 15 días. Adiós. Así finaliza en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido por Carmen Mateu.